amigas y amigos, en primer lugar quiero agradecer la invitación para compartir unos minutos con ustedes sobre este hombre que ha marcado tanto nuestras vidas, que ha marcado nuestra sociedad, que ha marcado también la amistad que tenemos frente hacia los demás, en particular hacia él, pero hacia muchos otros. Gracias a los organizadores del Congreso por esta invitación y permítanme subrayar un par de puntos. De alguna manera, tomé algunas notas acá con las dos intervenciones anteriores. Me parece que algo que caracteriza muy netamente a José María es el haberse situado desde los más olvidados, ninguneados, decía muchas veces, también desabandonados por el mundo popular, la expresión existe, desde ellos. Y creo que algo que marca muy claramente eso, por ejemplo, es la figura de la cruz, la jorobada de todas las sangres, una mujer que está abajo de todo. Es mujer, por lo tanto marginada como tal, es jorobada, es india. Esta mujer que es como una especie, perdónenme la expresión, por supuesto no coincido con eso, pero era así tratada como un desecho humano. Bueno, desde allí yo creo que se sitúa José María, justamente desde eso y buscando, lo dijo nuestra amiga la congresista Elizabeth León, los valores humanos, repetido también por Carmen María. Hay algo, una búsqueda muy grande del valor de las personas, incluso de la culpa. Por ejemplo, canta como los ángeles. Esta mujer que fascina con su canto y sin embargo viene de un cuerpo maltrecho y de alguien despreciada, violada por un gran señor, incluso en algún momento. Creo que este punto de partida marca muy fuertemente la vida y la obra de Arenas. No es muy fácil distinguir la vida de la obra de José María. Por eso es que lo vive con tanta pasión y con tanta sensibilidad cuando se habla de su obra, porque él mismo está envuelto en ella. Creo que este punto de partida me lleva a valorar cosas de este estilo, por ejemplo. Hay un pequeño diálogo, porque es la misma persona, este es un monólogo más bien, un personaje de los zorros que está muriendo, es Esteban, está muy malo, y dice, la muerte está viniendo. Y él mismo se responde, no, yo estoy yendo a la muerte. No es un juego de palabras, es que la muerte no viene, él va, porque es un ser humano, porque es dueño de alguna manera de su destino. Estas cosas simples, aparentemente, ¿no es verdad?, y que a veces escapan a una lectura de las obras de Herrera, marcan constantemente eso. Lo dirá de él mismo también, en su relación con la muerte, la lucha con la muerte, que él declara haber perdido además, pero luchó. Eso es lo que él quiere subrayar. Me parece que esta manera, este valorar la condición humana de los indios llega como es la única manera de ser universal, y es partir de lo particular. No hay modo de afirmar abstractamente valores humanos si no se parte desde lo concreto, desde lo particular. Eso es lo que hace José María, y por eso es que es tan universal. Yo diría que universalidad que no es la del intelectual o el escritor que maneja todos los campos posibles, y tenemos en la humanidad ese tipo de genios, ¿no es verdad? Su universalidad viene más bien de su profundidad, que es tan profundo
que finalmente lo que él dice de ser humano, pues vale para todas las personas que son seres humanos. Naturalmente que su entrada es la de la particularidad, entonces, la del mundo indígena, que él valora y por eso defiende. Conoció ese mundo desde muy niño, lo sabemos, acaba de ser recordado también aquí entre nosotros. Pues bien, ese mundo que él conoce. Y acá hay otra cosa que personalmente me interesa mucho, bueno, reconozco no haber trabajado suficientemente, pero yo creo que en personas como en José María, y no solo en él, en otros más, mucho menos conocidos y anónimos, creo que el sufrimiento da una vía, un camino para conocer. La verdad es que como todo lo humano es paradójico, el sufrimiento también repliega mucho a las personas, puede replegarlas, es una de sus vertientes, la otra es la contraria, y esa es la que toma José María. Hay un pequeño poema, digamos, de Antonio Machado, aquel de Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y dice lo siguiente: el Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca olvides que es otro. Muy importante. Y eso José María lo tenía claro. Hay un pequeño diálogo en algún momento, en el sueño del Congo, cuando, a propósito del Congo, cuando un señor enamorado avergüenza y humilla a un indio haciendo estar en el suelo y le dice, lo golpea con el pie y le dice: ¿eres gente u otra cosa? Esa otra cosa, eso es lo que José María asume. Esa otra cosa es realmente un ser humano. ¿Eres gente u otra cosa? Bueno, es otra cosa. Otra cosa es lo que el cardenal pensaba, ¿verdad? Que era alguien que no tenía ningún valor, ningún significado. Me parece que acá, termino con este primer punto, hay algo interesante que José María dice cuando habla de su escritura. Y dice: introducir la materia de las cosas en la palabra. Eso es lo que me gusta. La materia de las cosas es realidad. La materia de las cosas es sufrimiento lindo, interpretación, es de justicia. Son también los cantos, son también la alegría, la capacidad de festejar. Creo que esas cosas no se oponen. A veces se piensa que el sufrimiento es algo que hace que la persona pues, se pase el día entero de forma plañidera y llorando. Pues no es así. Que la persona que no vive momentos de alegría, aunque sean humildes, no es verdad, que comienza a dejar de ser una persona humana. Yo aprendí eso en una ocasión, en un pequeño grupo, una señora se hablaba de eso, muy popular, y dijo: no, el sufrimiento no se opone a la alegría, lo que se opone a la alegría es la tristeza y la amargura. A mí me dio mucho ganas de darme un doctorado allí mismo, ¿no es verdad? Porque realmente uno a veces opone las cosas, bueno, no es que uno se aleje de sufrir, no es esa la idea, sino que la persona humana es muy rica. Ese es el mundo de José María, pero es el mundo en el que están sus raíces, y desde allí entonces trabaja José María. Mi segundo punto es el siguiente, también ha sido tocado de alguna manera, segundo por Guerrero María hace un momento. Muchas veces se presenta a Riegas como alguien que idealiza, por no decir mitifica, en un sentido además equivocado de la palabra mito, el pueblo indígena, casi como que reclamara algo así como un regreso.
a ese tiempo. Y eso no es real. Arguedas tiene la savia de su trabajo, es ciertamente la que ha vivido en el pecho del hombre, ¿no?, del pueblo, pero al mismo tiempo es un hombre que se abre a muchas cosas. Una muestra muy sencilla de eso es la inmensa variedad de los amigos peruanos de José María. Eso así vale por todos los tonos, ¿verdad?, y con todos los apellidos y todas las personas, simplemente porque hay esta universalidad, decía, que viene de la profundidad del análisis. Pues bien, José María hay una palabra que emplea muchas veces y a veces simplemente expresiones sinónimas, que es la palabra esperanza. Y para sorpresa de algunos, las emplea en momentos en que uno podría casi como esperar otra cosa. Por ejemplo, después de un malentendido con algunos amigos a propósito de literatura y ciencias sociales, penoso asunto para todo el mundo, para los amigos que estuvieron allí también. José María quedó muy golpeado e incluso escribe un día, si esto es así, no tiene sentido. Y en el mismo texto en que dice eso, dice, pero tengo una gran esperanza. Bueno, eso no se pregunta cómo se está así, tan golpeado y casi como pensando que le están diciendo que su vida no tiene sentido, por lo menos el imperio de Lucía, no fue nunca la intención de las personas presentes, y sin embargo habla de esperanza. A un amigo le escribe a finales de agosto, días después de haber escrito lo que llamamos hoy día el último diario, en el que se despide, o sea que la decisión del suicidio está tomada, ¿no es verdad? Bueno, en esa manera de que este amigo dice que habla de la fe en la luz que nadie apagará. Bueno, pero él está próximo a apagar, aparentemente. Y sin embargo dice, nadie la apagará. En el último diario dice, es menos lo que sabemos que la gran esperanza que sentimos. Bueno, esa es la aproximación, yo diría, de José María. Creo que es un conocimiento que busca comprender directamente a las personas por amistad, en algo, lo que llamamos a veces criollanamente un amiguero. Era un amiguero. Captaba amigos así en cantidad, con redes, ¿no es cierto? Bordear sus sentimientos, sus maneras, sus ternuras también. Y al mismo tiempo, estas cosas que parecen paradójicas, yo creo que voy a emplear un lenguaje un poquito académico en este momento, más que paradójicas, son dialécticas, diría. Y hay una tradición en filosofía en la que la dialéctica que toma los varios lados de los hechos es la que trabaja. Y eso es lo que hace José María. Pero la gente se engaña, se aísla un párrafo en el que dice que ha sufrido mucho, que ya no hay más que hacer, que, bueno, pues sí, pero si sigue leyendo, se va a encontrar con que el ser humano ha nacido para vivir, ha nacido para hacer, ¿no? Se va a encontrar con eso también. Y por consiguiente hay que tomarlo, yo diría, con una cierta totalidad. Permítanme terminar. Dos pequeñas cosas, y desarrollamos mucho, quisiera decir para acabar. Bueno, una es que en el último diario, José María habla de los dos zorros, claro, ¿no es verdad?, que lo atormentaron tanto. Ahí hay las paradojas que dicen, este muñón informe que no sé si podrá caminar, y luego dice, pero que ha terminado triunfalmente. Bueno, pues a ver, fue triunfal como Muñón, ¿no? Bueno, fue las dos cosas. El pensamiento dialéctico es mucho más matizado, ¿no?, que monotemático, ¿no es verdad?, y que tiene el concepto clave, definitivo y último. Pues bien, José María habla de los zorros y habla de personas. Él dice solo los zorros. Se lo dio de un hombre, él. Yo creo que José María es realmente son los dos zorros, con lo que ha querido hablar de la diversidad inmensa de este país, pero con un encuentro.
encuentros y desencuentros. El mito de los dos zorros es ese, es de desencuentros y de encuentros. Y él en buena parte, yo diría, representa esos dos zorros. Lo último que quisiera decir es más bien algo que José María nos apabulla con eso, de verdad, que tiene uno de los dones humanos más grandes que se pueden tener. Era un gran poeta. Era un gran poeta. Y entonces todo lo expresa con formas muy fuertes. Cuando habla del compromiso con los marginados y los desabandonados, en su primer cuento, bueno, él escribió cuentos antes, pero muchas veces él en el lenguaje decía, hablaba de agua como su primer cuento, que se termina diciendo que el joven Ernesto, no es el primer Ernesto de su trabajo, ¿no? Se entropó con los comuneros de Pampa, se entropó, eso es lo que hizo. Y le gustaba emplear esos verbos fuertes, que quería decir se comprometió, en fin, ¿no? Se entropó, ¿no? Bueno, es un poeta que es de creación naturalmente del lenguaje y de visión. Yo creo que la nota poética, a veces por poeta, nos parece que escribe poemas, pero en realidad hay poesía, de verdad, en sus novelas, su inmensa poesía. Yo diría, estoy siempre prometiendo que voy a terminar, siempre me pasa eso, ¿no? Bueno, me gusta bromear diciendo que yo soy muy tradicional y que no me gusta ir porque tengo una tradición en el país que es no cumplir nunca las promesas, ¿verdad? Entonces yo no he cumplido la promesa de acabar ya, voy a acabar. Creo que la José María podemos leerlo como los dos zorros y sobre todo tenemos que tener en cuenta la visión, la capacidad de ese don extraordinario que es la poesía, que nos hace ver cosas que los simples mortales no somos capaces de ver. Gracias.